Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra lección. Bendiciones. Ay, Padre, perdóneme. Dios te bendiga. Sí, el técnico me avisó que bajara el volumen, pero pensé que lo tenía bajado. Ups. De todas maneras, estamos temprano. Se permite y vuelvo a hacerlo. Vuelvo a hacerlo. Pero sí que está. Ups. Aquí, ¿ves que no me aparece? No aparece que estoy, yo no sé por qué sale. Déjame. Bueno, pues voy a salir de aquí y voy a volver a entrar. Sí, estamos unos minutos temprano, pero ok, creo que ya. Y ya está muted. Tengo un poco de la gripe. Le damos gracias a Dios por el tiempo hermoso que tuvimos las damas que salimos de la iglesia del Calvario. Bendecimos la vida de nuestra presidenta, la hermana Pitre, que con su hija Yasmín llegamos allá hasta Kentucky. Tuvimos esa experiencia bien bonita, una experiencia de poder visitar y tener ese encuentro en el Arca de Noé, donde aún en el trabajo cuando llegué ya sabían que yo había ido allá, y muchas me dicen que están envidiosas de esa oportunidad, porque ellas quisieran en algún día también experimentar y poder ir. Entonces esa noche cuando llegamos, llegué aquí a la casa y sentí unos escalofríos y vine a ver terminando con la gripe. Tengo la voz todavía se me oye ronca, pero la tengo mejor que unos días atrás. Y hoy podemos entonces iniciar en el tomo 11, la unidad 1. Vamos a estar tratando en estos próximos 2 meses. Estaba mirando el calendario y se nos va a tomar aproximadamente estos 2 meses. Son 7 lecciones para cubrir esta unidad 1, la cual trata acerca del libro de Josué y Jueces. Son 7 lecciones respecto a cómo nosotros podemos abstraer enseñanzas poderosas que nos ayudan a nosotros a crecer espiritualmente y en nuestra relación con Dios. Estamos en los tiempos donde necesitamos cada día más y más de la palabra del Señor para seguir reconfirmando y restaurando nuestra fe, afirmando nuestra fe en el Señor, entendiendo que estamos en los últimos tiempos. Los retos que se están levantando, la palabra del Señor nos dice a nosotros que solamente los valientes lo arrebatan. Así es que esperamos y confiamos en el Señor que todo lo que hemos de estar estudiando en estas próximas semanas sea de gran bendición para todos. Aquellos hermanos en la fe que vamos creciendo y aquellos que todavía no han aceptado el regalo de la salvación, que todavía no se han reconciliado con el Señor o todavía no han conocido al Señor. Esperamos que pueda ser también ministrado. Dios le dé la oportunidad donde ellos puedan conectarse, comparta estas enseñanzas con otros. Ya sabemos muchos de los que estamos envueltos en el Facebook, cómo es que la nueva regulación ahora es que después de 30 días las transmisiones que son en vivo son eliminadas después de 3 días, pero tenemos la gracia de Dios, la oportunidad de que también estas clases Héctor las tiene y las retransmite en el canal de YouTube de la Iglesia El Calvario. Ahí pueden entonces conectarse y ver las lecciones pasadas y también compartirlos con otros para que sea de gran bendición. Queremos saludarles también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nombre de nuestros pastores, el reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres, la cual vamos a estar
iniciando la oración, comenzando orando por el que está en este momento hospitalizado bajo observación por asuntos de su corazón. Y vamos a seguir clamando para que Dios continúe trabajando en la vida de nuestro amado pastor, la declaración de la sanidad de su cuerpo, la ayuda también a nuestra pastora, sus ánimos, también su cuerpo que puede cansarse también, tiene sus propias luchas personal, que pedimos a Dios que los siga bendiciendo a ambos. Y en esa misma línea de anuncio, Iglesia Calvario, amigos de la comunidad que los conocen a ellos, te pedimos que reserves, quiero que pongas la imagen, quiero que reserves el domingo 2 de noviembre. Por favor, haz una reservación. Esta fecha, sepárala. A las 11 de la mañana comenzaremos el servicio. Cuando digo comenzaremos el servicio, es dar inicio, no es la hora de oración que tenemos por costumbre. Por lo regular, nuestros servicios son los domingos comienzan a las 12, pero una hora antes es la oración. Este domingo 2 de noviembre es el inicio oficial del servicio a las 11 de la mañana para celebrar a nuestros pastores. Será el día de estima pastoral y estará con nosotros predicando el pastor Casillas. Le damos gracias a Dios por haber ya confirmado. Así es que Iglesia del Calvario, amigos de la comunidad, ustedes conocen a nuestros pastores, saben la dedicación, la labor que han hecho a la Iglesia del Calvario, también a la comunidad y a muchas familias y muchas amistades que nosotros tenemos personalmente, que ellos han tocado y han bendecido la vida de muchos. Así es que queremos honrarles y esperamos que ustedes nos acompañen en ese domingo. Amén. Así que vamos entonces a orar para dar inicio oficial al estudio de esta hora. Padre nuestro y Dios bueno, te damos gloria y honra. Gracias, Señor, por esta oportunidad y privilegio que nos has concedido. Padre de la gloria, de volver a estar conectados por este medio y separar este tiempo en quietud en tu presencia, en el estudio de tu palabra. Oh Dios amado, que cada palabra que nosotros, Señor Jesús, aquí exponemos sean dirigidas por tu Espíritu Santo, Señor, no es basado en nuestro conocimiento y entendimiento humano que es limitado, sino en tu palabra, Espíritu Santo, que la palabra, Señor Jesús, entre en cada corazón, transmita, Señor, palabra de salvación, sanidad y restauración. Pedimos, Dios amado, una vez más, Señor Jesús, por tu grandes misericordia, que tú, Padre Celestial, sigas haciendo tu voluntad en tu tiempo, en el corazón y en la vida de nuestros pastores. Padre Celestial, enviamos palabras de sanidad en esta hora, la intervención, Señor, que haya que tomar, sea, Señor, médica, Señor, o intervención divina, que sea tu voluntad y seas tú el que sigas obrando y moviendo, Padre Celestial, en medio de esta circunstancia. Te pedimos, Señor, que le des fortaleza a nuestra pastora. Padre, que tú le ayudes a levantar los ánimos de nuestro pastor. Que tú, Padre Celestial, ponga tu mano sanadora en su cuerpo, Dios del cielo. Y que, Padre Celestial, tú sigas, Señor Jesús, obrando y manifestando tu gloria para honra y gloria tuya. Hemos escuchado milagros, Señor Jesús. Sabemos que tú, Señor, eres un Dios de milagros, que lo has hecho en el pasado, que también los puedes hacer en el presente y también en el futuro. Tuya es la gloria y tuya es la honra, Jehová. Esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver. Perdón. El tema de hoy es Josué comienza a liderar al pueblo. Josué comienza a liderar al pueblo. Esa es la lección número 1 de este tomo 11, unidad 1. Y la verdad central nos dice: Dios bendice a quien le obedece. Dios bendice a quien le obedece. El versículo clave es parte de la lección, pero te lo quiero leer ahora. Que dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le darías
le daría a estos. Josué 1:6. Esta palabra de exhortación y de ánimo que vemos es unas instrucciones específicas donde vemos cuál ha de ser la asignación de Josué. La palabra que Jehová le dice a Josué es dando palabra de ánimo, que cogiera y se afirmara y estuviera confiado en la palabra, en el llamamiento que había sobre su vida, porque la asignación específica que se le da, aquí dice, repartirás, en la Reina Valera, en otras versiones dice, guiarás. Ese era el trabajo y la asignación de Josué, la cual vamos a estar viendo más adelante. Pero como resumen, como ya les dije, en esta unidad trataremos el libro de Josué y de Jueces. Y hay un autor muy conocido en sus libros, sus materiales, que todavía hoy muchos de nosotros hemos leído o hemos estudiado. Y es un teólogo que se llama Meyer Pearlman. Y él resume en sus libros al libro de Josué como el libro de la victoria y al libro de Jueces como el libro de fracasos. Nosotros hablando así generalmente, es muy cierto que en el libro de Josué nosotros vemos las diversas victorias y batallas que el pueblo enfrentó y las numerosas victorias que el pueblo obtuvo gracias al poder de Dios, al apoyo de Dios. Cómo es que vemos esas victorias de manera sobrenatural en el pueblo de Israel. Pero también vemos cómo en el libro de Jueces vemos esa explicación, o vemos manifestado claramente ese ciclo vicioso donde entraban en pecado, arrepentimiento, en pecado, juicio, arrepentimiento, avivamiento, y volvían otra vez. Pecado, juicio, arrepentimiento y avivamiento. Ese ciclo vicioso lo vemos manifestado en el libro de los Jueces. Sin embargo, a pesar de que generalmente eso vemos en la mayoría, también podemos apreciar y podemos ver que en estas próximas semanas, cómo es que ambas afirmaciones son correctas a la misma vez, que también, a pesar de que en el libro de los Jueces se habla acerca de este ciclo vicioso, también hubieron victorias. También hubieron victorias sobrenaturales, y como en el libro de Josué, a pesar de que fueron muchas victorias sobrenaturales, también encontramos eventos o historias de pecado y desobediencia. En Jueces, el pueblo de Dios disfruta de la victoria, pero también sufre de la derrota debido a la desobediencia, y caen presas del engaño porque no buscan a Dios. En Jueces, el pueblo de Dios cae en pecado una y otra vez, pero también experimentan la liberación a través de los líderes piadosos como Otoniel y Débora, para mencionar solamente algunos ejemplos. Así que en estos libros vamos a ver cómo se muestra que el pueblo de Dios ha tenido siempre dificultad de ser el embajador perfecto o el embajador de Dios en un mundo lleno de maldad y de pecado. Y nosotros como iglesia hoy día podemos aprender mucho del ejemplo del pueblo de Israel. Podemos aprender mucho de la cultura, de sus costumbres, de sus errores, como también de su victoria. Así que después que Moisés termina con su discurso, después de este último discurso de Moisés, en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés muere, entonces que comienza el ministerio o el llamamiento de Josué. Al momento de Moisés morir, comienza a tomar fuerza el plan de Dios. Cuando Moisés hace su discurso de despedida, ahí se comienza a ver, realmente podemos ver cómo comienza el plan de Dios a hacer los preparativos para traer
ante el pueblo al próximo líder. Y una vez que Moisés muere, es que entonces llega el momento de poner en acción el plan de Dios del llamado sobre Josué. Así como nosotros estamos familiarizados con la historia de Moisés y vemos en la Biblia en cómo es descrito un hombre, un amigo de Dios, un hombre que experimentó el poder de Dios de una manera sobrenatural, de cómo Dios obró en su vida personalmente, cómo lo salvó de la muerte desde bebé y lo protegió estando allí en el río Nilo, cómo es que creció en un ambiente perverso, pero recibió una educación al mismo tiempo que esa integridad como hebreo permaneció en su corazón, cómo es que él creció, cómo es que se enfrentó a diferentes experiencias en su llamado, en la salida, en los milagros que ocurrieron en la salida de Egipto. Así es que hay el resumen de Moisés es tan extenso y tan impresionante que yo pensaría o me imaginaría cómo se sentiría entonces Josué al ver cómo es que al tener un personaje de tan gran reputación, de tanta experiencia, de tanto reconocimiento, cómo es posible que él iba a poder a lograr algo similar o algo al menos cercano a lo que formó el liderazgo de Moisés. Supongo yo que Josué haya sentido esa presión de la misma manera que Moisés sintió presión. Muchas veces nosotros cuando somos llamados por Dios a hacer una asignación, a hacer un trabajo, el llamado que nosotros tenemos como sus discípulos, todos tenemos ese privilegio de aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador, todos tenemos esa encomienda, tenemos esa asignación, por lo cual muchas veces podemos experimentar es algo similar de la presión. Quizás nos podemos considerar incapaces o podríamos pensar que hay otras personas que pueden hablar mejor que yo, que tienen una experiencia mejor que yo, que tienen un llamado, una unción más especial que yo, y comenzamos a sentirnos o a nosotros mismos a descalificarnos porque tenemos esa mala costumbre de estar acostumbrándonos al ministerio de otros o al llamado de otros o en la forma en que otra persona dirige. Y eso es un error. No, si tú eres ese tipo de persona, quiero que comiences a renovar ese pensamiento, a cambiar ese pensamiento y a adoptar una actitud como la adoptó Josué, en lo que vamos a estar viendo en la lección de hoy. ¿Cómo fue su actitud? ¿Cómo fue su reacción en este comienzo de su liderazgo hacia el pueblo? Posiblemente, vuelvo y repito, posiblemente Josué sintió presión cuando Dios lo designó para ocupar el lugar de Moisés, aún y cuando Dios había estado preparando a Josué para esta tarea, posiblemente tuvo su reserva. Porque durante el liderazgo de Moisés, Josué tuvo la dicha, el privilegio de trabajar cerca de Moisés, de poder ver y observar, estando cerca de Moisés, cómo Dios hablaba, trabajaba, instruía a Moisés para lidiar con el pueblo. Josué personalmente experimentó el riesgo de él mismo ser apedreado. Cuando Josué tuvo el privilegio con Caleb y los otros 10 testigos o espías para ir a examinar la tierra prometida, a ir a Canaán, cuando ellos regresaron, nosotros sabemos la historia donde estos 10 tenían un reportaje que era la realidad. Ellos no estaban exagerando. La realidad es que el reporte que trajeron aquellos 10 espías era cierto. Era una ciudad bien amurallada, con gente grande, la abundancia es
impresionante, it's like mind blowing. Es como si la realidad es que era importante, era real. Vieron que aquellos eran hombres más robustos, más grandes, y por eso se compararon como si fueran unos grillos que fácilmente podían ser conquistados. El problema no es que era una exageración del informe que ellos trajeron, es la fe, es la falta de confianza, es fallar en ver con fe lo que ya Dios ha dicho y lo que ya Dios ha establecido, que aunque en lo que nuestros ojos naturales ven una cosa, nosotros permanezcamos firmes en las promesas de Dios en su palabra. Y al Josué con Caleb traer un reporte diferente y en lugar de ellos unirse a la opinión popular o a la mayoría, ellos mantuvieron firme en la fe de que sí podían vencer, de que sí podían tomar la tierra en posesión, y por esta razón por poco él era apedreado. Casi por poco lo matan. Josué también tenía experiencia militar. Vemos esto en la historia en Éxodo capítulo 17, los versos del 8 al 16, te lo puedes leer. Él también tenía entrenamiento de liderazgo espiritual. Como ya les dije, tenía la capacidad o la habilidad, el privilegio de trabajar cerca de Moisés. Números capítulo 11, los versos 24 al 30. Y ya había tenido la experiencia de experimentar la tierra prometida. Números capítulo 13, versos del 1 al 4, 8, y el capítulo 14 también, el verso 6, 9. Así es que podemos ver que tenía la experiencia, tenía el privilegio de tener un gran mentor al lado. Pero lo más importante del llamado de liderazgo de Josué lo encontramos en Deuteronomio capítulo 34, verso 9, que dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. O sea, la experiencia, tener a un gran mentor, tener su propia hands-on training, tener su propio adiestramiento exitoso. Algo que quizás él podía recostarse y aguantarse para sentir confianza y no sentir tanta presión. Todo esto es bueno, pero lo más grandioso, excelente, o el mayor instrumento para él poder arraigarse y estar confiado es el hecho de que el Espíritu de Dios estaba sobre Josué, que la misma sabiduría, la misma aprobación que había sobre la vida de Moisés fue transferida, o no voy a decir transferida en el sentido de que la unción de Moisés pasó a Josué, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia unción. Dios nos bendice a nosotros con nuestra propia unción. Es su espíritu el que nos llena de sabiduría, su espíritu el que nos da fuerza. No es compararnos, o esto tampoco es una cosa que se transmite a otra persona. Más bien es el hecho de que se hizo de manera pública. Al Moisés poner sus manos sobre Josué, está haciendo de manera pública y está demostrando la aprobación de Dios, que es el plan de Dios de que Josué haya sido el escogido. También pudo haber sido Caleb, como pudo haber sido otro personaje que no se menciona en la Biblia, pero el que se escogió, el que Dios quería, fue a Josué. Y a ese Josué Dios prometió: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y de la misma manera tú y yo, cuando recibimos una asignación de parte de Dios, y cuando tú y yo tenemos claro de lo que hemos recibido de parte de Jesús en el momento en que nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador y somos sus discípulos y somos sus seguidores, tenemos una encomienda, no una opción, no una recomendación, no es una idea, es una
esta encomienda de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y no necesariamente tenemos que ir fuera de nuestra tierra, fuera de nuestro entorno, ahí mismo donde estamos, en nuestra casa, en nuestra trabajo, en nuestra neighborhood, en nuestro vecindario. Donde quiera que estemos, donde quiera que llevemos nuestra presencia, donde pisemos nuestros pies, tenemos el privilegio de predicar el evangelio. Y ese Espíritu de Dios está en nosotros, es lo que nos capacita, es lo que nos empodera a nosotros para trabajar y cumplir con esta encomienda. No necesariamente pensar, ay, que yo no puedo hablar tan bonito como fulano de tal, que yo no tengo el talento, que yo no sé cantar, que yo si supiera tocar este instrumento, que si yo pudiera entonces levantarme y hablar con elocuencia. No se trata de eso. Lo que Dios espera de nosotros es nuestra disposición en humillación y sometimiento. Él es el que nos recapacita a nosotros, y cuando nosotros tenemos su palabra, porque eso es otro detalle, iglesia, y vamos a entrar a la primera parte, que es Josué capítulo 1, los versos del 1 al 9. Pero también muchas veces nosotros nos sentimos incapaces de poder cumplir porque pensamos y decimos, yo no tengo palabra, yo no sé lo que dice la Biblia. Si es que tampoco toman el tiempo de estudiar la palabra de Dios, no toman el tiempo de memorizar la palabra de Dios. Eso es uno de los detalles muy importantes, encomiendas que Dios le da a su pueblo, donde nosotros como padres también somos responsables de enseñar a nuestros hijos, de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, para cuando lleguen a viejos, cuando lleguen a la edad de tomar la decisión de independizarse, esa palabra que ha sido sembrada comience a dar fruto, ellos no se van a olvidar porque serán constantemente confrontados. De la misma manera, nosotros somos responsables de escudriñar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos de propiamente escudriñar la palabra del Señor, estudiarla, hacerla nuestra, capacitarnos para entonces poder hablar esa palabra, poder expresar lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios quiere hacer. Y el anhelo de Dios es que toda alma proceda a arrepentimiento y sea salva. Ese es el anhelo de Dios y ese es el anuncio que tenemos que seguir proclamando hasta el día que Él venga a buscarnos. Vamos a ver cómo Josué entonces responde al llamado de Dios, y vamos a leerle los versos del 1 al 9 del capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El sucesor de Moisés aquí es Josué. Josué era el indicado para la tarea. Así que después de la muerte de Moisés, el momento para Josué tomar el mando y guiar al pueblo de Dios hacia Canaán había llegado. Ahora es tiempo de actuar. Ahora también se encontraba el pueblo con sus propios retos. El pueblo estaba a punto de enfrentar ellos también grandes desafíos. Era el tiempo de cruzar el río Jordán. Era tiempo de derrotar a sus enemigos. Era tiempo de establecerse en la tierra prometida. Se había escuchado por mucho tiempo. En el caso de Josué, ya Dios estaba trabajando con Josué, adiestrándolo, ayudándolo también a él crecer bajo la tutoría de Moisés, tener sus propias experiencias, como también ahora el pueblo, una nueva generación que se levantó, porque la misma que salió de Egipto bajo el liderazgo de Moisés ya no estaba. La palabra de Dios dice que la generación, todos mayores de 21, ya todos habían muerto. En esta nueva generación, ahora con el testimonio de sus antepasados, con el testimonio de la historia y lo que ellos habían experimentado desde aquel momento, era basado en otros, porque muchos de nosotros también en la iglesia conocemos o somos personas que en algún momento tuvimos viviendo bajo el testimonio y las experiencias de otros. Muchas personas hablan de Jesús, pero hablan de lo que escuchan de otros o de lo que ven de otros. O sea que ellos mismos no han experimentado quién es Jesús en su vida. Hablan de un Dios que salva, pero no han experimentado la salvación. Hablan de un Dios que sana, que liberta, que provee, pero no han experimentado en ningún parte de índole de eso de que profesan. Solamente hablan porque han visto a otro o porque han escuchado a otros hablar. No han experimentado. Cuando lleguen al punto como lo experimentó Job, que acabamos de terminar esa unidad, ¿verdad? Como Job hasta mismo confesó y decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ahora yo en carne propia puedo hablar y puedo experimentar y puedo decir lo que he experimentado y puedo hablar del Dios que restaura, que sana, que salva, que liberta, porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Esta nueva generación estaba en ese mismo nivel. Habían escuchado, habían visto la provisión de Dios en sus experiencias, porque Dios cuidó de ese pueblo, dándole provisión. Sus vestidos no se gastaron y tenían comida y protección. Sus experiencias habían sido limitadas. Ahora llega el momento donde están frente al río Jordán y ahora ellos también están enfrentándose por primera vez su propio reto de cruzar el río Jordán. No tan solamente de cruzar el río Jordán, ahora tienen también la asignación, la responsabilidad de derrotar a sus enemigos que se le levanten al frente, que se le crucen al frente. No tan solamente cruzar el río Jordán, no tan solamente vencer al enemigo, ahora también tenían que establecerse. O sea, hay más trabajo que hacer una vez que hayan conquistado la tierra prometida. No es ya llegué a la bendición y me cruzo de brazos. Ay, qué bueno. Y vivir como si nada y tranquilo sin hacer nada. Al Dios encargarle a Josué el liderazgo, como lo hemos leído en los versos del 2 al 9, Dios estaba siendo específico, estaba describiendo específicamente lo que iba a hacer
el plan de guerra o el terreno de batalla. Está delineando, le está describiendo desde aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta allá. Le está describiendo toda el área la cual él tendría que enfrentarse para batallar junto con el pueblo de Israel. Josué debía guiar al pueblo a través del Jordán para poseer la tierra. Al mismo tiempo, Josué no debía de descuidar los asuntos espirituales. En el liderazgo es doble responsabilidad, porque no tan solamente como líder somos responsables de guiar, enseñar y de asegurarnos de que estamos transmitiendo la voluntad de Dios clara hacia el pueblo, sino que también nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro crecimiento en estabilidad espiritual. Josué de igual manera tenía que asesorarse que la palabra, la ley, lo que él había aprendido bajo el liderazgo de Moisés, la palabra que fue instruida, las instrucciones que Dios deja claro al pueblo, asegurarse de que no se apartara de su corazón, que él no se olvidara de ella. No tan solamente es hacer que otros lo hagan, sino procurar que él también lo haga. Nosotros muchas veces tenemos que tener mucho cuidado porque como líderes hemos experimentado en muchas ocasiones, y aquel que es líder, aquel que es pastor, aquel que es ministro, sabe de lo que estoy hablando, que muchas veces con tanta responsabilidad y tanta obligación, y hay de aquí y hay de acá, que hay tanto que hacer, es corto el tiempo y nos involucramos en todo lo que hay que hacer, que hasta a veces nos afanamos al punto de que queremos que todo salga a la perfección o que sigan en grande mayoría, que las cosas sigan saliendo bien, proyectos aquí, proyectos allá, hacer esto, hacer lo otro, que poco a poco nos vamos olvidando, descuidando la área de oración, el área de intimidad con Dios, el tiempo del estudio de su palabra para refrescar lo que la palabra de Dios dice, que hay tanta riqueza en la palabra de Dios que no podemos tomarla por lightly, no podemos tomarla livianamente. O sea, asumir, ya yo sé la historia de Josué, ya yo sé la historia de Moisés, ya yo sé la historia de Noé, ya yo sé la historia de Adán y Eva, y pasamos por alto muchos detalles, muchas enseñanzas dentro de esas historias, porque lo tomamos ya como familiarizado y terminamos descuidando. Creamos o no lo creamos, podemos terminar descuidando esa área. Y Dios le dice claramente, Dios cuando da sus instrucciones es específico y Él es claro, no hay confusión en Dios alguna. Y cuando notamos en la forma en que Dios habla al pueblo, o habla a alguien, o te habla a ti y a mí, se repite, no porque seamos nosotros sordos, sino que la repetición, cuando encontramos repetición en la Biblia, algo es para dar el énfasis de lo importante que es. Una y otra vez Dios les repite, esfuérzate y sé valiente. Además de guiar al pueblo, también procura que esta ley, esta palabra no se aparte de ti. Como líderes nosotros tenemos un mayor deber y cargo de responsabilidad. Guiar a otros y cuidarnos de no descuidar los asuntos espirituales. Dios le ordenó que obedecieran las instrucciones que Moisés había transmitido al pueblo, hablándole a Josué, y debía también Josué estudiar y meditar en la ley, teniendo cuidado de ponerla en práctica. Otro detalle, eso es otro detalle muy importante, no es meramente leerla, no es meramente memorizarla, no es meramente repetirla, es vivirla. Es ponerla en práctica. No es que nos entre por aquí y nos salga por acá. Es ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Eso es adoración. Adoración es un estilo de vida. Adoración no es música, una pandereta, un güiro. No es simplemente el ruido de la música. Es un estilo de vida. El caminar nuestro diario, día a día, es poner en práctica la palabra de Dios. Y esas son las instrucciones que le da. Dios le agregó esta condición en el versículo 8. Entonces harás prosperar
prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Énfasis en ver que todo te saldrá bien. No tomar algo a la ligera. That's what it said. No. Ok. Dios le aseguró a Josué en ese versículo 5: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aun y cuando nosotros podamos sentirnos solos, podamos sentirnos desesperados, eso no quiere decir que Dios nos ha dejado, no nos ha desamparado. Josué tenía la oportunidad, tenía la promesa, la seguridad de Dios mismo. Josué podía confiar en Dios. Y así como él transmitió esa fe cuando vino y trajo el reporte después de recorrer a la tierra de Canaán, y como él transfirió esa fe para que el pueblo no tuviera temor, para que permanecieran declarando victoria aún antes de la guerra haber comenzado. De la misma manera, aquí esta palabra de seguranza y esta promesa de que Dios mismo le dice, así como estuve con Moisés, y Josué pudo ver con sus propios ojos cómo Dios estuvo con Moisés. Y dije, si yo lo vi, yo lo experimenté, yo he sido testigo ocular, propio, nadie me lo contó, yo lo viví. Y si lo hizo con él y me lo promete que estará conmigo, entonces si él es conmigo, ¿quién contra mí? Esa misma fe, esa misma confianza, Josué ahora podía transmitirle al pueblo. Tenía la capacidad de transmitir fe, también tenía la capacidad de transmitir confianza al pueblo. Había muchas batallas por delante. En ningún momento vemos promesa aquí que nada iba a pasar. En ningún momento Dios le promete a Josué que no iba a ocurrir ningunos malos ratos. Al contrario, le está dando la advertencia antes de que inicien. Van a haber muchas batallas. Muchas batallas por delante. Tu responsabilidad, Josué, es guiar al pueblo. Tu responsabilidad, Josué, es que tampoco descuides la ley, las instrucciones que has recibido. De esto nosotros podemos entender que aun y cuando nosotros enfrentamos desafíos, y los desafíos que nosotros enfrentamos son muy diferentes a aquellos desafíos que el pueblo de Israel y Josué enfrentaron. La guerra física, a cruzar aquellas aguas grandes, enfrentarse a diversos enemigos que se levantaban a través del desierto, más lo que le esperaba detrás de unas murallas grandes, sin saber qué es lo que hay adentro, qué es lo que le esperaban. A pesar de que nuestras luchas son muy diferentes a esas, no quiere decir que invalide las luchas que enfrentamos. Lo que sí podemos estar confiados es que a pesar de que sean diferentes desafíos que tú y yo podamos atravesar, experimentar en esta vida, Dios siempre fiel en su palabra, y nosotros, al igual como Josué lo hizo y le transmitió al pueblo esa confianza, tú y yo podemos confiar en Dios de que Él nos ayudará a salir al otro lado ileso, a salir al otro lado en victoria, a conquistar, a seguir hacia adelante cumpliendo la misión que Él ha encargado en nuestras manos. Cuando nosotros aprendemos a obedecer de manera humilde, que esto fue lo que hizo Josué. Josué humildemente aceptó la asignación, aceptó y reconoció que sin Dios
no había podido ser posible llegar hasta allí y que sin Dios será imposible llegar hasta allá, hasta el otro lado. Cuando obedecemos en humildad a Dios y nosotros también meditamos en su palabra, en sus promesas y la ponemos en práctica, no las descuidamos, nosotros también podemos actuar en lo que había en la vida sobre Josué, y es el Espíritu de Dios. Nosotros estamos muy familiarizados que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre la persona, cumplía el trabajo, la asignación, el propósito, la cual Dios le enviaba en ese momento. Pero tú y yo tenemos la dicha, tenemos una ventaja, algo que no tuvo Josué. Y es que el Espíritu de Dios mora en nosotros y está en nosotros. Y esa fuerza, ese Espíritu de Dios es lo que nos ayuda a nosotros a seguir hacia adelante y a seguir confiando en Dios. Nuestra confianza en Dios, en su palabra y en el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos la victoria, nosotros podemos lidiar, nosotros podemos guiar, nosotros podemos ayudar a otros a seguir hacia adelante, a cumplir con la misión de predicar el Evangelio. Otro detalle importante del momento para que se cumpliera aquella promesa y tomar la tierra prometida es que el pueblo de Israel había cambiado drásticamente durante aquellos 40 años. Ya les dije, esa era una nueva generación. Esta nueva generación donde ya sus padres y sus abuelos que habían vagado y muerto en el desierto, ellos habían rechazado el informe de Josué y querían ejecutarlo, como ya les mencioné, que tengo la cita bíblica para que lo busques si lo quieres leer. Números capítulo 14, verso 10. Es aquella vieja generación que no quiso creer, no aceptó el reporte de Josué y Caleb. Esta nueva generación tenía una actitud muy diferente. Esta generación estaba dispuesto a obedecer y a trabajar y a luchar lado a lado, hombro a hombro con Josué. Incluso ellos exigieron lealtad. Eso a mí me llama mucho la atención de cómo ellos mismos, esta nueva generación, estaba dispuesto a eliminar o sacar del medio a aquel estorbo, aquel que no estaba dispuesto a cumplir con la misión. Si no vas a ayudar, salte del medio, te quitamos. Porque esto es más que para los valientes, esto es para los que creen, esto es para los que se atreven. Esto es para aquellos que confían en el Dios Todopoderoso. Ellos estaban tan firmes y estaban tan inspirados por esa certeza y esa fe y esa confianza en el liderazgo de Josué, que ellos estaban dispuestos a eliminar a otro, y aún incluso ellos utilizaron las mismas palabras de aliento que utiliza Dios cuando confirma el liderazgo de Josué. Ellos dicen en ese versículo 18, al final del capítulo 1 de Josué: cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente, ahí están las palabras que repiten, solamente que te esfuerces y seas valiente. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Medita en esta pregunta. ¿Cómo nos ayuda a nosotros? ¿Cómo te ayuda a ti? Yo medito en cómo me ayuda a mí estas palabras de aliento, o cómo nos ayudaríamos unos a otros a luchar en las batallas espirituales. ¿Por qué es tan importante que nosotros nos ayudemos unos a otros? Hay momentos en nuestra vida en que hoy estamos aquí, hay otros que están acá, o pueden ser viceversa. Hay momentos donde no estamos en el mismo nivel. Y quizás yo estaré decaído hoy, pero tus palabras me pueden ayudar a mí. Tu apoyo, la oración, a recordarme la palabra de Dios, las promesas de Dios, ayudan a alentar nuestro corazón. Esfuérzate y sé valiente,
no temas, no desmayes. Jehová, tu Dios, mi Dios, está contigo, está conmigo donde quiera que vayamos. Palabras que nos ayudan a alientar a seguir hacia adelante, aún en medio de las dificultades. Que nos acordemos que servimos a un Dios grande, un Dios que obra en el ámbito sobrenatural, en una arena que tú y yo no tenemos la capacidad ni la fuerza para vencer y tomar en nuestras propias manos a la acción y el resultado. Nos toca solamente creer en Él y esperar en sus instrucciones, las instrucciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Con quién hacerlo? Instrucciones específicas que Dios da a nuestra vida, de la misma manera como le dio las instrucciones específicas a Josué para guiar al pueblo. Cuando Dios le da instrucciones específicas al ángel de la iglesia, al pastor, iglesia, escuche, mantenga oído y alerta a las instrucciones que su pastor de la iglesia, que Dios le ha puesto en sus manos y le ha encargado, las instrucciones que da para hacer y cómo hacer las cosas. No porque vengan, vamos a hacer un invento así por hacerlo algo diferente. No, si Dios ha dado instrucciones específicas al ángel de la iglesia, al pastor, nosotros como iglesias estamos llamados a tener esa misma actitud de esta nueva generación y luchar, ponernos disponibles, tener un corazón humilde en obediencia, de sometimiento, en fe y creyendo. Y recordándolo, ayudando, animando a nuestro pastor, especialmente ahora que les anuncié que tendremos con el favor de Dios el día 2 de noviembre, estima pastoral a nuestro pastor, el momento de darle palabras de aliento, de ayudar, de enseñar en acción. Y siempre lo he dicho, todos los años lo he dicho, digo, no esperemos que sea el mes de estima pastoral o el tiempo de apreciación para dar unas palabras. A través de todo el año tenemos la oportunidad de seguir demostrando nuestra disposición de seguir trabajando, creyendo y respetando el ministerio de Él como hombre que Dios ha puesto en la iglesia y seguir dándole palabras de aliento. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Tal vez Josué se sintió intimidado, sintió esa presión al asumir la responsabilidad para guiar al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida, especialmente porque Moisés parecía ser una persona irreplaceable. Dios le ordena a Josué que fuera fuerte y valiente. Y lo más bello de esta promesa es, le prometió que nunca estaría solo. Lo mismo es cierto para ti, lo mismo es cierto para mí. Es para toda la iglesia. Parte de tener una perspectiva bíblica es obedecer la dirección de Dios para nuestras vidas. Es conocer la voluntad y las instrucciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cómo nosotros hemos de obedecer a Dios día a día? Aceptar la verdad de que nosotros somos parte del plan de Dios supremo. Cuando entendemos ese privilegio que tenemos de que somos colaboradores del Señor para llevar el mensaje de salvación, el plan de salvación, el deseo y el plan de Dios es que toda la humanidad sea salva. Y el hecho de que tenemos la oportunidad de ser parte de colaboradores en el plan de Dios debe de llenarnos el corazón de orgullo santo en el sentido del privilegio y manteniendo siempre una actitud de humildad. Eso nos fortalece. Eso debe de nosotros llenarnos de gozo, de alegría. Por tanto, la mejor manera de lograr la victoria es permanecer firmemente en la voluntad de Dios. Y esta ha sido simplemente la introducción de lo que hemos de tratar en las próximas 6 semanas. En estos estudios, en la próxima semana, debes de, te voy a dar la cita bíblica.
Léete Josué capítulo 5, versículo 13 hasta Josué capítulo 7, versículo 26, donde entonces entraremos en la segunda lección, victorias y derrotas, del por qué es importante seguir las instrucciones y obediencia a Dios en todo tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Bendecimos la vida de todos los que se han conectado. Dios te bendiga, Pastor Bolaño, desde El Salvador, nuestra hermana Madeline, Carmen Iris, mi mamá, nuestra hermana Sefrira, Noris, Ana, Carmen, mi prima en Puerto Rico y todos los demás que están conectados. Les bendecimos en el nombre del Señor. Recuerden, sigan orando por nuestro pastor que está en el hospital. Y con el favor de Dios nos vemos, Iglesia del Calvario, nuestros amigos en el vecindario. Si no tiene una iglesia donde asistir, acompáñanos el domingo. A las 11 es la oración y a las 12 comenzamos con el servicio. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy por este maravilloso tiempo y oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la fuerza, Señor, que nos has concedido para poder transmitir esta palabra poderosa, que la misma, Señor, siga encontrando cabida en nuestros corazones, que meditemos en ella, Padre Celestial, y reflexionemos en nuestra necesidad de mantener un espíritu de humildad, mantener nuestros oídos afinados a tu voz, someternos a tu voluntad, Señor amado, y mantenernos confiados en tus promesas. Gracias te damos, Señor Jesús, por habernos amados, por habernos elegidos, por ser parte de esta maravillosa familia del pueblo de Dios. Aquellos que aún no se han conectado, Señor, que aún no se han consagrado a ti, pedimos, Padre de la Gloria, que tú te les reveles, le traigas la oportunidad de ellos poder, Señor, aceptarte como Salvador y se unan, Señor, a esta gran familia. Gracias te doy, Jehová. Pedimos, Señor, nuevamente por nuestro pastor, Señor amado, que tú le traigas, Señor, salud, que él pueda en este tiempo que esté en el hospital también tener su descanso. Llénalo de nueva fuerza, Padre de la Gloria, trae paz y tranquilidad en su corazón, que en todo, Señor, tú tienes cuidado de la iglesia y en todo cuanto tienes, Señor amado, para hacer, Padre de la Gloria, está delante de ti. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a seguir ayudándolo, trabajando en tu voluntad. Bendecimos, Señor, su esposa, sus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos otra vez. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén. Y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones.